y no mire nuestra región. Con los derechos pasa lo mismo. Multiplico hasta el infinito los derechos y ¿qué tengo como consecuencia? Una destrucción del sistema de derechos. Porque los tres derechos fundamentales en realidad son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Todo lo Pero mira, derechos fundamentales depende en qué país, depende en qué contexto. Sí, a lo mejor los derechos fundamentales en Arabia Saudita, en Dubái o en países árabes o musulmanes sean diferentes a los derechos que hay en, no sé, en México, en Argentina. ¿Sí explico? O sea, eso es relativo. Eso de los derechos individuales o los derechos humanos o los derechos es algo relativo y va variando el país y su contexto político y cultural. Pero Agustín Laje casi siempre utiliza este tipo de significados o utiliza este tipo de narrativa muy genérica sobre el derecho, cuando el derecho es algo relativo. A ver. mm, que viene por encima de esos derechos socava derechos fundamentales. ¿Qué requiere de ustedes que yo tenga derecho a vivir? Significa que ustedes, para garantizar mi derecho a vivir, no me tienen que dar la vida, yo ya la tengo. Tienen que abstenerse de matarme. Sí, pero el derecho te lo da, o sea, el derecho te lo da un Estado, te lo da un gobierno, te guste o no te gusten ese tipo de derechos, ¿sí? Claro, que tú tengas, que tú tengas derechos, o sea, que tú tengas derecho a manifestarse, a manifestar, que tú tengas el derecho a salir a manifestarse o estar en una marcha, ¿sí? No significa que quebrantes la ley o que rompas la ley, ¿sí? Sí, tienes derecho, pero también tienes obligaciones y tienes responsabilidad en el ámbito público, en el ámbito social, como no alterar el orden público, estés o no estés de acuerdo con ciertos derechos. Dármela. No tienen que hacer nada, simplemente no hacer. No me maten. Y así estarán. Sí, pero eso ya es un marco jurídico en la cuestión de que no violentar tus no violentar tus derechos o no cometer algún delito. Eso es algo que ya está tipificado, idiota, ante la ley de un determinado país. Garantizando mi derecho a vivir. Derecho a la propiedad, ¿qué significa que yo tengo derecho a la propiedad de mi celular? Sí, pero eso ya está en un marco jurídico de pues tus derechos individuales, tus derechos materiales, de que pues, nadie pueda violentarte, ¿sí? Eso ya es un marco jurídico político que eso ya está determinado en las leyes de un país, imbécil. ¿Qué significa para ustedes que tienen que abstenerse de robarlo? No me lo tenés que regalar, no me lo tenés. No, o sea, no es tanto que te abstengas, sino que estás cometiendo un delito. Si alguien llega y me roba un teléfono, que es mi derecho, es mi propiedad, o sea, tienes derecho tú a cometer un delito, pero hay también consecuencias de que estás cometiendo un delito, ¿sí? Entonces, no sé por qué Agustín Laje casi siempre utiliza todo ese tipo de falacias muy, muy reduccionistas, utiliza toda una mezcolanza de medias verdades, pero lo mezcla con ciertos tecnicismos y te lo quiere plantear como mezcla muchas, mezcla mucha verborrea con ciertos tecnicismos filosóficos, mezcla muchas falacias, ¿sí? Y te lo mezcla para verse muy intelectual, muy conocedor. Y esa es una trampa es una trampa narrativa que hace muy bien Agustín Laje, que sabe manipular bien el discurso para convencerte. Y eso es lo que hace muy bien Agustín Laje, que manipula con toda esta verborrea, te manipula para verse muy intelectual cuando está diciendo medias verdades, pero utiliza muchas falacias, sabe acomodar muy bien las falacias que dice Agustín Laje. Subsidiar, no me lo robes, eso es todo. ¿Qué significa que yo tenga el derecho a mi libertad individual? Por ejemplo, a mi libertad de expresión. ¿Significa que ustedes me tienen que pagar este micrófono y este auditorio y pagar este... No, significa que no me tienen que censurar. Los derechos negativos, y así es como se denominan, requieren del otro abstención. Por eso son derechos fundamentales. Ahora, Sí, pero los derechos fundamentales depende del país, depende del Estado, depende de las políticas.
Los derechos fundamentales a lo mejor en México son diferentes a los derechos fundamentales en China o los derechos en Dubái. Si me explico, a lo mejor en Dubái o en países musulmanes a lo mejor el hombre tiene más derechos sobre la mujer. A lo mejor la mujer está rezagada en un segundo término. O sea, los derechos fundamentales es contextual y es algo relativo y depende el país, depende la cultura, depende la religión, ¿sí? A lo mejor en un país el a lo mejor en un país el aborto está penalizado, a lo mejor por el tipo de contexto que se vive en ese país, pero a lo mejor en otro país, en un contexto muy diferente, el derecho a abortar sea legal. ¿Sí me explico? Va dependiendo, va variando. Pero Agustín Laje utiliza mucho este término, utiliza esta narrativa muy genérica, utiliza este argumento muy genérico sobre el derecho individual, la libertad de expresión, la libertad de, ¿cómo se llama? La libertad de culto, la libertad, ahora te lo vamos a explicar esto. Pero eso es relativo. Harémoslos con derechos socialistas. ¿Qué significa que yo tenga derecho a una vivienda propia? Una de dos, una de dos. El derecho a una vivienda propia. Pues sí, esa es otra cosa muy... O sea, que el gobierno te diga que tienes derecho a la vivienda propia, pues claro, una cosa es en papel y otra cosa es en la acción. ¿Sí? Parece una autoridad política y les obliga a ustedes con sus manos a trabajar en mi vivienda propia, o esa autoridad aparece para retirar una porción del fruto de su trabajo para pagarle a otras personas para construir mi vivienda propia. En un caso, estaré violando la libertad individual sometiéndolos a ustedes a la servidumbre. En el otro... Pero eso ya es una cuestión política, eso es una cuestión ya, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le dice? Es que utiliza mucho este tipo de ambigüedad, falacia de ambigüedad. Porque, a ver, lo está planteando lo está comparando con una cuestión de países socialistas. Porque casi siempre Agustín Laje utiliza esa dicotomía, ¿cómo se llama? Esa falacia dicotómica de Estado malo, gobierno malo, cualquier cosa que haga el gobierno es socialista, por lo tanto va a fracasar. Con empresa buena, entonces casi siempre utiliza ese tipo de dualismo, eh, falacia de dicotomía de buenos contra malos. ¿Sí? Solamente porque en tu país no funcionó el socialismo, ya cualquier cosa que el Estado haga es socialista. Entonces ese tipo de falacia de abstracción, porque casi siempre Agustín Laje utiliza ese tipo de abstracciones ambiguas para marear a su audiencia, pero lo sabe manejar muy bien Agustín Laje. caso, estaré violentando su propiedad privada, que es el fruto de su trabajo. Es decir, estaré violentando derechos fundamentales. Pues es como por ejemplo, está planteando Agustín Laje como de que ¿te parece justo que de tus impuestos te agarren para pavimentar calles? Pues es como funciona, es como mínimamente, es un tipo de orden para que funcione mínimamente una sociedad, pedazo de imbécil. Prácticamente es como si yo te dijera, ¿cómo es posible que que tú pagues de tus impuestos agarre de un no, es como si estuvieras en contra de que de que se agarraran parte de tus impuestos para inventar una calle a la cual tú no caminas o tú no pasas por ahí. Sí, pero ¿cómo sabes que la persona que limpia tu casa o la persona que trabaja para ti no vive cerca de esa calle que está siendo pavimentada, de la cual se agarró de dinero de tus impuestos? Entonces, Agustín Laje no se está dando cuenta que hay dinámicas alrededor de ti que tú no ves, pero que hace que funcione la sociedad a través de los impuestos o a través de dinámicas políticas o dinámicas sociales para que a lo mejor hayan personas que tengan más acceso a la vivienda pública o etcétera, de cualquier ámbito de política y social, ¿no? Esto pasa con todos Vamos a explicar. los derechos que el progresismo va ofreciendo. Por eso, cuanto más va escalando la lista de supuestos derechos que en realidad son privilegios, ¿qué pasa con los derechos fundamentales, vida, libertad y propiedad? Se devalúan.
No, es lo que te digo. Ay, está planteando una dicotomía. O sea, él está planteando una cuestión de que a más progresismo, a más, a más, ¿cómo se llama? A que el Estado te quite más cosas, a más progresismo, los derechos a la libertad se devalúan. Los derechos a tu libertad, no, eso está planteando una falacia dicotómica, buenos contra malos. Pero Agustín Laje sabe articular muy bien ese discurso, sabe articular muy bien esa narrativa para convencerte. Entonces utiliza todo este tipo de ¿cómo se llama? Utiliza todo este como, utiliza esta narrativa, utiliza ese tipo de falacias hipotéticas, de inventarse casos que nunca, que nunca han ocurrido o que si han ocurrido ha sido bajo un contexto político-social de corrupción o de mucha burocracia. Como la moneda. Inflación de derechos. ¿Qué es la inflación en economía? La inflación en economía... Sobre todo, o sea, no entiendo por qué hace esta comparación de inflación de derechos con la inflación en la economía. O sea, está comparando peras con manzanas, lo que no entiendo por qué a veces Agustín Laje hace ese tipo de comparaciones falaces, hace este tipo de falacias o hace esta generalización abstracta de comparar dos cosas que nada tienen que ver, güey. Comparando, o sea, y luego lo contrasta con a más progresismo, a más leyes progresistas que yo también estoy en contra de algunas cuestiones progresistas, pero Agustín Laje siempre lo maneja de una manera dual, de, de izquierda mala, derecha buena. Gobierno, cualquier cosa que haga el gobierno es malo y empresa buena. Entonces, o sea, y referente a eso, casi siempre saca un antagonista, que es tirarle al gobierno, a lo que sea que haga el gobierno o a lo que sea que haga el Estado, es malo. Entonces, ese tipo de falacias y argumentos Agustín Laje lo sabe disfrazar muy bien. es imprimir moneda sin respaldo y por lo tanto disminuir el valor de la moneda. Claro, a veces los socialistas creen que la cosa se resuelve muy fácil. Nos ponemos a imprimir millones y los repartimos a todos y todos nos volvemos millonarios. Pero según eso, ¿quién lo ha dicho? O sea, independientemente que yo no sea socialista, ¿en qué o sea, este tipo de argumento maniqueo que siempre utiliza Agustín Laje es solamente para apantallar a su audiencia? O sea, eso de repartir el dinero y dividirlo y que todos sean millonarios, ¿quién lo ha, quién lo ha dicho? ¿Quién ha postulado ese tipo de cosas? Entonces, está inventando un nombre de paja, Agustín Laje, que tanto se japta de, la falacia del hombre de paja, pues aquí también está haciendo exactamente lo mismo. Falacia dicotómica, falacia de falsa dicotomía. Pero si hacemos eso, ¿qué pasa con la moneda que le acabo de dar al pobre? Se deprecia, pierde valor. Es decir, si fuese... Sí, siempre, y casi siempre utiliza este dualismo, esta narrativa, o se inventan, o crea estos escenarios hipotéticos, como pueden pasar, como no pueden pasar. tan fácil volver millonario a la gente, todos seríamos socialistas. El problema de los socialismos es que no entienden una pizca de economía, por eso han destruido siempre los países que han gobernado, siempre, indefectiblemente. Si no, miren nuestra región. Con los derechos pasa lo mismo. Sí, pero el fracaso del socialismo en Latinoamérica es por diversos motivos: corrupción, eh, mucha burocracia, como también en un país democrático. Hay sobre todo socialismo, solo ha habido en Venezuela, el socialismo del siglo XXI, socialismo en Nicaragua. ¿Qué otro país es socialista en Latinoamérica? Cuba, socialista, Nicaragua, Venezuela, Cuba. ¿Qué otro país es socialista? Sí, solamente son como tres o cuatro, creo que en Latinoamérica, de todos los países, que hay otros que tienen un socialdemocracia y que no han funcionado. Se debe también a otro tipo de entorno político, cultural, social, de mucha burocracia, o no sé, por una cuestión también
de que no funciona. O sea, el socialismo dio lo que tenía que llegar y punto. No funcionó en algunas partes de Latinoamérica, en los pocos países que hay, pues sí, evidentemente es un desastre, no ha funcionado. Pero Agustín Laje casi siempre utiliza este, da como ejemplo, siempre tirándolo o siempre aplaudiendo a Estados Unidos, porque si tú le planteas, o sea, si tú le dices a Agustín Laje un modelo económico perfecto para Argentina, él te va a decir, el único modelo es Estados Unidos, Chile y la Argentina de los años 60, 70. Es la única referencia que te va a dar Agustín Laje y algunos libertarios. ¿Qué modelo económico puede funcionar en la región de Latinoamérica? Te va a decir o Estados Unidos o Chile de la época de los Chicago Boys o a la Argentina de los 60. Es el único puto modelo que tiene, no se sabe en otro. No dicen ni Singapur, ni países nórdicos, ¿no? Y pues bueno. Multiplico hasta el infinito los derechos y ¿qué tengo como consecuencia? Una destrucción del sistema de derechos. Porque los tres derechos fundamentales en realidad son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Todo... Derecho a la vida, propiedad, a la libertad. Sí, güey, pero eso lo da el Estado. Y también depende qué Estado te da ese tipo de derechos, ¿sí? Sí, pero, o sea, ese tipo de... La libertad... Es que ese tipo de eslogan político, derecho a la libertad, a la vida, a la propiedad, son eslogan políticos, güey, nada más. Es puro populismo de derecha. Porque Agustín Laje que se cuida con muchos sectores de la derecha conservadora, procapitalista, de libre mercado. Pero, güey, derecho a la propiedad, derecho a la libertad, derecho a la vida, o sea, eso lo da el Estado y depende también qué tipo de Estado. Pero casi siempre utiliza este tipo de eslogan, Agustín Laje utiliza casi siempre ese tipo de eslogan como una cuestión política, como una cuestión populista, ¿sí? Porque Agustín Laje casi siempre maneja este dualismo de buenos contra malos, sí, güey, pero un país no solamente es derecho a la vida, a la libertad, derecho a la vida, derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad privada. ¿Sí? O sea, ya te estás dando cuenta que para dónde va su discursito. El discursito mayormente es hacia una narrativa populista, porque como eslogan político suena, pero eso es muy ambiguo, o sea, son términos muy genéricos, porque dependen, porque el derecho te lo da el Estado, o sea, tú no te puedes dar derecho a ti mismo, güey. Hay un Estado o una institución pública o una institución de gobierno o las leyes, son los que te dan el derecho. ¿Sí me explico? Las leyes son los que te dan ese tipo de derecho. Es un marco jurídico. Porque cuando tú hablas de derecho, tiene un marco jurídico, un marco político, por lo tanto, y eso lo maneja el Estado. Te guste o no te guste ese Estado. En España, a lo mejor el derecho a la vida, el derecho a la libertad o a la propiedad sea muy diferente a el derecho en México en algunas circunstancias. Pero él lo está planteando de una manera muy genérica. Está planteando esto del derecho a la vida, al derecho a la libertad y a la propiedad. Lo está planteando de una manera muy genérica, muy simplista. Cuando hay todo un, hay todo un compendio de leyes, de marcos jurídicos, hay todo una, hay todo un sistema alrededor de ti que hace que funcione la sociedad. No solamente por el derecho a la vida, el derecho a la libertad o el derecho a la propiedad. En México también, en México hay derecho a la propiedad, hay derecho a la vida, hay derecho a la libertad, pero también hay sus consecuencias. O sea, tú puedes tener derecho a manifestarte. Lo que no tienes derecho es quebrantar la ley, pedazo de imbécil. Es lo que no ha entendido Agustín Laje. Sí, tienes derechos, pero también tienes responsabilidades.
tienes derecho, pero también hay un marco jurídico de que si tú pintas y tú haces destrozos en la calle, pues vas preso. Si arruinas propiedad pública o privada, pues y si te ven y si te arrestan, pues cometes un delito. ¿Sí me explico? Hay todo un marco jurídico legal para ese tipo de cosas. Pero Agustín Laje siempre lo reduce todo derecho, quiere solucionar todo con derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad. Sí, güey, pero hay más cosas. El Estado no solamente ve eso, güey. Lo que viene por encima de esos derechos socava derechos fundamentales. ¿Qué requiere de ustedes que yo tenga derecho a vivir? Significa que ustedes, para garantizar mi derecho a vivir, no me tienen que dar la vida, yo ya la tengo. Tienen que abstenerse de matarme, de quitármela. No tienen que hacer nada, simplemente no hacer, no me maten. Y así estarán garantizando mi derecho a vivir. Derecho a la Sí, pero también, o sea, derecho a la vida, derecho a la propiedad. propiedad. ¿Qué significa que yo tengo derecho a la propiedad de mi celular? ¿Qué significa para ustedes que tienen que abstener? Pero es muy ambivalente, es muy ambigua es muy redundante ese tipo de definiciones. Con ese tipo de definiciones muy redundantes, los apantalla Agustín Laje, güey. Usando medias verdades, usando analogías muy abstractas, muy simplistas. Es como los marea Agustín Laje. O sea, yo no entiendo cómo es que los marea tan fácil Agustín Laje cuando dice un montón de falacias. O tiende a ser muy redundante con los mismos términos. Se de robarlo. No me lo tenés que regalar, no me lo tenés que subsidiar, no me lo robes, eso es todo. ¿Qué significa que yo tenga el derecho a mi libertad individual? Por ejemplo, a mi libertad de expresión. ¿Significa que ustedes me tienen que pagar este micrófono y este auditorio y pagar este...? No, significa que no me tienen que censurar. Los derechos negativos, y así es como se denominan, requieren del otro abstención. Por eso son derechos fundamentales. Ahora, comparémoslos con derechos socialistas. Otra vez, el típico dualismo, siempre tiene que tocar el tema de los socialistas. Significa que yo tenga derecho a una vivienda propia. Una de dos. O aparece una... Es que es derecho, sí, pero por ejemplo aquí en México hay eso del... Todo el mundo tiene derecho a la vivienda propia. Pero todos sabemos que es muy difícil. O sea, están las condiciones para que eso pase. Pero lo maneja, Agustín Laje maneja mucho este discurso tramposo entonces no es justo que de tu dinero te quiten de tu trabajo individual para juntar y que las demás personas tengan una casa propia y de repente a ti te queden sin dinero. Entonces hace muchas suposiciones utópicas en el que como podría funcionar, como no podría funcionar, no se sabe todavía. Autoridad política y les obliga a ustedes con sus manos a trabajar en mi vivienda propia, o esa autoridad aparece... Porque puede que no funcione en un país, pero puede que sí funcione en el otro, ¿sí? Para retirar una porción del fruto de su trabajo para pagarle a otras personas para construir mi vivienda propia. En un caso, estaré violando la libertad individual sometiéndolos a ustedes a la servidumbre. En el otro caso, estaré violentando su propiedad privada, que es el fruto de su trabajo. Es decir, estaré violentando derechos fundamentales. Esto pasa con todos los derechos que el progresismo va ofreciendo. Por eso, cuanto más va escalando la lista de supuestos derechos que en realidad son privilegios, ¿qué pasa con los derechos fundamentales, vida, libertad y propiedad? Se devalúan. Pero eso de comparar los derechos con la cuestión económica es una falacia. Es una falacia ¿cómo se llama? Una falacia de asociación, porque utiliza muchos complejos, utiliza muchas analogías abstractas comparando la economía, la moneda, con la cuestión de las leyes progresistas, con los derechos progresistas. Te hace tú una remamarama de conceptos y te los plantea con medias verdades, y por eso mucha gente le cree a Agustín Laje. Porque parece que tiene coherencia su discurso, pero realmente está utilizando mucho juego de palabrerías, mezclando cosas, usando casi siempre como antagonista los fracasos socialistas con una cuestión del progresismo, y te lo mezcla y ya está, ahí está.
El problema es porque no hay libertad no hay libertad, ¿cómo se llama? Ah, es que no hay libertad libertad a la propiedad. Ah, es que no hay libertad a libertad de expresión. Ah, es que no hay libertad y ya con eso ya te quiere plantear todo. Ah, es que es por culpa del Estado. Ah, es que son derechos fundamentales. Sí, güey. Pero un estado no solamente se rige por esos tres derechos, güey. ¿Sí me explico? Puedes tener libertad de manifestarte, pero no, lo que no tienes derecho es quebrantar la ley o cometer un delito. Eso ya son cosas que ya están tipificadas en una ley, en un determinado país, ¿sí? Y eso también depende del contexto, depende de las circunstancias. Puede funcionar como no puede funcionar. No, a lo mejor no funcionó en Cuba por el tipo de contexto que había, pero a lo mejor en Cuba ciertas cosas, pero a lo mejor en otro país podría funcionar como no podría funcionar, ¿sí? Entonces, pues bueno, pues hasta aquí dejo el video y hasta luego.